Dios te bendiga, mi estimado oyente. Gracias una vez más por estar escuchando Consejo de Vida a través de la palabra del Señor, a través de las escrituras, a través de la Biblia. Gracias damos al Señor por este hermoso día que Él nos ha regalado, que en su misericordia, gracia y favor nos ha concedido un día más para poder apreciar sus verdades bíblicas. Y no solamente apreciarlas, sino aplicarlas a nuestra vida. La lección pasada empezamos en el capítulo 6 de Hechos, del 1 al 7, y ahí pudimos ver un pequeño problemita que se levantó entre los griegos y los hebreos. Se encontró solución. Los apóstoles fueron guiados a responsabilizar a los discípulos que era hora de trabajar, mientras ellos se enfocaban en la oración y la búsqueda de la palabra para poder doctrinar a los hermanos que están siendo añadidos a la iglesia del Señor. En esta ocasión vamos a entrar al versículo 8 hasta el 15, que es el final del capítulo 6. Anteriormente hablamos acerca de los 7 varones que fueron escogidos para hacer el servicio de servir a las mesas, de servir y velar por las necesidades, ¿verdad? Valga la redundancia, de los necesitados entre los de la iglesia del Señor. Entre ellos estaba Esteban. También se encontraba Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos 7 varones fueron escogidos por los discípulos en general para poder hacer el trabajo. Pero estos siervos del Señor tenían 3 requisitos que ellos llenaron. Uno de ellos fue buen testimonio, el otro es ser llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Todos estos requisitos son muy importantes para poder trabajar en la obra del Señor hasta este día. En este momento en las congregaciones es muy necesario esos requisitos entre los hermanos, entre los líderes, entre los ministros que están trabajando junto al pastor. Y la iglesia del Señor seguía creciendo. Pero vamos a ver un detalle, que Esteban entra en acción en esta escena del versículo 8 al 15. ¿Quién era Esteban? Esteban nos damos de cuenta que fue escogido entre los 7. Dice que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Sabemos que era un hombre griego porque de todos los 7 eran griegos. Él era griego también, o sea que venía del lado de los gentiles, pero era un hombre de fe, lleno del Espíritu de Dios. Y no solamente se encerró, que dijo, bueno, mi trabajito es ser diácono nada más y servir. No, acuérdese, y vuelvo y repito y recalco, que ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es hablar con denuedo la palabra del Señor. No solamente detrás de un púlpito, no solamente detrás de una pantalla, no solamente para que me vean y me reconozcan. Hablar con denuedo, con valor, la palabra del Señor es aquel que el Señor ponga al frente mío y dé una oportunidad que yo le pueda impartir palabra de vida, palabra de Dios a través de la Biblia. Entonces eso es ser lleno del Espíritu Santo, porque hay algo, un fuego dentro de mí que yo quiero compartir esta palabra de vida que me alcanzó a otro. Y este Esteban era lleno del Espíritu de Dios y era lleno de fe. Y vamos a ver la historia de Esteban, que la historia de Esteban, como usted bien lo sabe, continúa en el capítulo 7. Tal vez suene un poquito trágica la historia de Esteban, pero para todo cristiano, la historia de Esteban tiene que ser una historia de motivación, de fe, de esperanza,
Porque qué hombre se da todo por el Señor. Lo vemos en Esteban. Pero vamos a basarnos en el versículo 8 al 15 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del capítulo 6 de Hechos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Wow! Los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo y hacían grandes prodigios y señales. Pedro, Juan y todos los apóstoles. Pero ¿sabes qué? También Esteban y también Felipe, más adelante nos vamos a enterar. Y como él, muchos más, solamente que es que la Biblia no nos puede dar todo. Y dice aquí de Esteban, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era él, era el Espíritu de Dios en él. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirené, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, argumentando. Esteban estaba encargado de velar por las necesidades de los hermanos en la congregación, pero también no dejaba de lado de con denuedo predicar el evangelio, predicar las escrituras, predicar a Jesús el Nazareno y lo que él había hecho por nosotros, llamar al arrepentimiento, ¿verdad? Eso era lo que él llevaba por dentro. Y se da que se levanta este grupo de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Quiénes son esos llamados de los libertos? Bueno, se cree que este grupo judío había sido esclavo en Roma y después de ser liberados se fueron a Jerusalén y ahí abrieron ellos una sinagoga porque ellos no hablaban hebreo, porque acuérdate que fueron esclavos en Roma. Habían aprendido griego solamente y después de ser libertados, después de haber sido liberados, ellos vieron a bien abrir una sinagoga para ellos y para todos aquellos que no hablaran hebreo. Entonces, por eso se le llama llamada de los libertos, porque estos judíos fueron liberados y después de ser liberados, abrieron esa sinagoga y se congregaban ahí en Jerusalén. Sabiendo esto, nos hace más sentido que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirené, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, gentiles, pero que hablaban, que eran judíos, prosélitos. Entonces dice, disputando con Esteban. ¿Por qué con Esteban? Acuérdate que Esteban es griego, es gentil también. Entonces hablan la misma lengua. Entonces ellos están disputando, argumentando. Yo me imagino que Esteban les decía, así como dice en Salmo, así como dicen los profetas, que vendría uno, el Cordero, Jesús, este es Jesús, el que fue sacrificado, etcétera, etcétera, dándoles el evangelio de Jesucristo. Entonces, si estos estaban disputando con él, era porque ellos no estaban de acuerdo con esa enseñanza. Ellos no estaban de acuerdo con ese mensaje. Entonces el versículo 10 dice, pero no podían. ¿Quiénes? Estos que se levantaron, los libertos, más los de Cirené, de Alejandría, de Sicilia y de Asia. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Esteban estaba lleno de poder, lo dice anteriormente, y de gracia de parte de Dios. Había algo en él que hacía brotar y fluir esa palabra, ¿verdad? Ese era el Espíritu Santo en él. Pero este grupo, estas personas no podían resistir.
disputaban con él, argumentaban con él, le llevaban la contraria, pero no podían resistir. ¿Qué fue lo que terminaron haciendo? Estos individuos, el versículo 11 nos dice que entonces sobornaron a unos. Sobornaron quiere decir pagarles para que se presten, para que se presten para algo ilegal. Sobornaron. Dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Wow. Estos no podían resistir lo que Esteban les decía. Y como no podían apagar a Esteban, prefirieron comprar a personas falsas para decir mentiras y decir que Esteban estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué contra Moisés? Moisés es muy apreciado entre el pueblo judío. Moisés es de alta estima para los judíos. Entonces, he ahí el por qué se menciona que la mentira que dijeron fue que Esteban estaba hablando en contra de Moisés y en contra de Dios. Y el versículo 12 dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Yo no sé muchas palabras en español, la definición, especialmente de esas palabras, como yo les digo, raras, ¿verdad? Esa palabra soliviantaron. Yo tuve que buscar el diccionario para poder entender lo que me quería decir el versículo, porque es curioso que si no entendemos una palabra de un versículo, como que no entendemos el versículo entero. Y es bueno buscar la definición de palabras que no conoces. Soliviantaron quiere decir incitar a la protesta. Incitar a la protesta, pero con una actitud rebelde. Mira, soliviantaron, o sea, instaron. Esta gente instaron a que el pueblo, los ancianos y los escribas se levantaran en protesta, pero con una actitud rebelde, porque habían oído que Esteban estaba hablando de Moisés, en contra de Moisés y en contra de Dios, lo cual sabemos que era mentira, porque los libertos y los demás les sobornaron. Y entonces provocaron a los ancianos y a los escribas arremetiendo contra Esteban. Lo arrebataron, lo tomaron y se lo llevaron al concilio. ¿Quién es el concilio? Acuérdese, los ancianos, los religiosos, los fariseos, los saduceos, son los que estaban encargados, ¿verdad?, de las leyes, así como de la palabra o como así de la sociedad entre los judíos. Arrebataron a Esteban y lo llevaron frente a las autoridades judías. El versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, esto me recuerda cuando el Señor también estaba al frente de esta gente y también le llevaron testigos falsos. Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, versículos 59 al 61. Mira lo que dice. Mateo 26, 59 al 61. Esto es cuando el Señor lo tienen delante del concilio también, al Señor Jesús. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron,
aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso provocó la ira de los del concilio a arremeter contra el Señor Jesús. En Hechos estamos viendo lo mismo contra Esteban. Esteban se propuso hablar, discutir de la palabra del Señor con estos griegos, con estos judíos, perdón. Y ellos, al no aceptar, al rehusarse y al no soportar la sabiduría de Esteban, sobornaron a muchos que dijeran falso testimonio contra Esteban, lo cual provocó una revuelta dentro del pueblo. Al provocar esa revuelta, agarran a Esteban y lo llevan al concilio. Al frente del concilio se presentan testigos falsos, tal como allá con el Señor. El versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mentiras. Tú y yo sabemos que eran mentiras. Dice, pues le hemos oído decir, wow, cuando la gente se presta y se deja comprar para dar falso testimonio, esa lengua tiene veneno. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a nosotros no prestarnos para estas barbaridades, para ser testigo falso. Tú no estuviste ahí, yo no estuve ahí, no escuché nada, no vi nada, tú no viste, no escuchaste, no te prestes. No nos prestemos para decir sí, él lo dijo, ella lo dijo, cuando no escuchamos ni vimos nada. Y que el Señor nos cuide de esos falsos testimonios para con cada uno de nosotros. Que el Señor nos cuide a no hacerlo y que nos fortalezca si algún día nos tocara pasar. Dice que ellos dijeron, pues les hemos oído decir, lo cual es falso. Esteban no era eso lo que estaba diciendo, más ellos están diciendo delante del concilio, le oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Cómo han torcido la palabra, cómo torcieron el mensaje. Pero sabemos que es todo para glorificar al Señor. Al final es para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero qué barbaridad. Cómo hay gente, y aún lo hay, mi querido hermano, que se prestan para torcer las verdades bíblicas. La verdad bíblica solamente es una. Es la que dice aquí. Que nos ayude el Señor y nos dé entendimiento y sabiduría cómo explicar estas verdades bíblicas. A no quitarle ni a ponerle para favorecer nuestras necesidades o para favorecer a alguien. No, que el Señor nos cuide. Estos gente empezaron a decir que él había dicho eso, que Jesús Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres de Moisés. Entonces ¿todos quiénes? Los del concilio, los que estaban ahí sentados, los ancianos de Israel, los fariseos, los saduceos, los líderes de los judíos. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La gloria del Señor sobre y en Esteban. Me hizo recordar también
a Moisés y a Jesús. En Éxodo 34, 29, 30, vamos a ver la historia de Moisés. Éxodo 34, 29 y 30. Dice así: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí, eso fue cuando bajó con las tablas de la ley, con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero ¿qué hizo que la piel del rostro de Moisés resplandeciera de esa forma? Dice, después que hubo hablado con Dios. Vamos a ver el ejemplo de Jesús en Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Ahí vamos a ver también la experiencia de Jesús. 9, 28, 29. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Esa es la transfiguración. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Dice que el rostro se hizo otro, la apariencia, y cambió su vestidura resplandeciente. Hermano, mira lo que están viendo los del concilio en el rostro de Esteban. Lucas lo identifica que estos vieron como la apariencia o el rostro de un ángel, lo que quiere decir que el rostro de Esteban estaba resplandeciente. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque acababa de estar hablando con denuedo acerca de la palabra del Señor. Cuando nos metemos con el Señor en búsqueda de su palabra, de la oración, buscamos agradarle a Él. No buscamos favores, sino que buscamos agradarle a Él. Señor, ¿de qué forma yo puedo agradarte? Señor, no quiero fallarte. Es una búsqueda interna, espiritual. Hermano, tal vez no andaremos con nuestros rostros brillantes, pero hay algo en nuestro rostro físico que se manifiesta a los demás. Y hay personas que pueden estar pasando problemas difíciles, situaciones difíciles en su carne de enfermedades, momentos o situaciones no tan agradables en la familia o en el trabajo. Pero sus rostros reflejan una paz interna. Sus rostros reflejan un gozo interno, una confianza, una esperanza en el Señor. ¿Y sabes qué hace eso? Porque esas personas, a pesar de que están pasando lo que están pasando, buscan al Señor. Buscan la fortaleza de parte del Señor. Y esa fortaleza, esa paz, ese gozo que solamente proviene de Dios, se refleja en el rostro. Así es que lo que podemos aprender de esta lección es que a pesar que a Esteban le han levantado falso testimonio, han llevado falsos testigos, han hablado en contra, mintiendo acerca de lo que él ha dicho. Estos del concilio están viendo un rostro como de ángel en Esteban. Lo que nos da a demostrar a nosotros es que Esteban no estaba preocupado. A él lo estaban acusando. Estaban hablando de él. Pero su rostro no era de preocupación. Su rostro demostraba
físicamente, la confianza que él estaba sintiendo, la paz que él estaba sintiendo internamente de parte del Señor. Tal vez Esteban no sabía aún lo que le venía, o tal vez sí sabía, pero como sea, como que supiera o no supiera, la paz del Señor estaba impregnado en Esteban. Tanto era que lo pudieron observar los del concilio. Había muchos acusándolo, gritándole, injuriándolo como al Señor. Pero él, Esteban, estaba lleno de la paz del Señor, tanto que su rostro lo reflejaba. Hermano, esa es la lección que el Señor nos quiere dar. A pesar de lo que estemos pasando, tú no sabes lo que estoy pasando yo. Yo no sé lo que estás pasando tú. Pero hay que ponérselo en las manos del Señor. Que Él nos dé esa fortaleza, que Él nos dé esa paz, ese gozo, que no se vaya ese gozo de nuestras vidas, sino que decirle al Señor, en ti confío. Ayúdame a resistir. Ayúdame a no fallarte. Solamente tú eres mi esperanza, tú eres mi roca. ¿A quién iré? Solamente tú. Tú eres mi torre fuerte, a donde yo buscaré refugio. Dile, hermano, dile. Y el Señor hará lo que tendrá que hacer en cada uno de nosotros. Hermosa palabra. Hemos terminado el capítulo 6 de Hechos. La próxima lección veremos el capítulo 7. Continuaremos viendo qué es lo que le pasa a nuestro hermano Esteban. Yo sé que ya tú lo sabes, yo también lo sé, pero es bueno repasar. ¿Sabes para qué? Para que nuestra fe crezca. Amén. Todo esto es para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en el Señor. Así que lee tu Biblia. Continuaremos en otra ocasión en el capítulo 7.